Hola, un cordial saludo para todos los asistentes a esta nueva versión del Congreso Retos 4.0 organizado por la Corporación Universitaria Americana. El día de hoy voy a compartir con ustedes una experiencia derivada de un proyecto de investigación al cual hemos titulado Acuerdos de paz suscritos en Centroamérica, reflexiones para Colombia frente a los procesos de construcción de paz. La propuesta fue desarrollada por quien les habla, Lemi Brian Piedrahita. Soy investigador asociado de la Corporación Universitaria Americana, administrador en salud de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia del CEIPA y magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad de AFIT. Me acompañan en esta propuesta Lucía Palacios Moya, jefe del Centro de Investigaciones de la institución universitaria Escolme, administradora en salud de la Universidad de Antioquia y magíster en salud pública de la Universidad CES, Alejandro Valencia Arias, investigador senior de la Corporación Universitaria Americana, ingeniero administrador, magíster en Ingeniería de Sistemas y doctor en Ingeniería con énfasis en Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Sandra Liliana Chavarría, coordinadora social y de talento humano de la Organización Estructuras y Aguas, trabajadora social de la Universidad de Antioquia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de AFIT, y Sergio Gómez Molina, investigador de la Fundación Universitaria Católica del Norte, administrador en salud de la Universidad de Antioquia y candidato a magíster en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Muy bien, para este trabajo entonces tenemos en primer lugar una aproximación con respecto a lo que es el planteamiento del problema. Tomamos como punto de partida los estudios de paz y conflicto que comenzaron a tener un auge posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, comienzan algunas contribuciones significativas, especialmente de los países del norte, como fue el caso de Johan Galtung, que aportó tres elementos que son muy importantes para este campo de estudios. En primer lugar, lo que tiene que ver con el triángulo de la violencia, la concepción de una violencia directa, una violencia estructural y una violencia cultural, siendo estas últimas dos un poco más invisibles. La concepción de paz positiva, que es una concepción mucho más holística con respecto a lo que implican los procesos de paz, y la paz negativa, que es, digamos, una concepción mucho más básica, que hace alusión a la finalización del conflicto como tal y a la permanencia de tiempos de paz. Adicional a estos estudios de paz y conflicto, se identifican entonces también otros asuntos importantes como la finalización de la Guerra Fría. En este caso, la finalización de la Guerra Fría lo que hace es permitir visibilizar los conflictos que obviamente venían muchísimo tiempo atrás, pero que no habían podido llegar con la misma fuerza a la agenda política global, justamente porque la confrontación o esa visión un tanto esquizofrénica que había entre los países de primer mundo encabezados por Estados Unidos, y el segundo mundo, encabezados por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no habían permitido que esos conflictos que ya venían incluso desde la década del 60, como es el caso en Centroamérica y en Colombia, se pudieran hacer visibles en la agenda política global. Por otra parte, entonces también se dan unas nuevas posiciones en esa agenda política global. En este caso, el hecho de que se terminara la visión esquizofrénica que teníamos del mundo permitió que diferentes conflictos que, como les menciono, venían de mucho tiempo atrás, pudieran llegar a la agenda política global, como fue el caso del conflicto entre Israel y Palestina, que es un conflicto que viene incluso desde la terminación de la Primera Guerra Mundial, cuando se finalizó, se dio por finalizado el Imperio Otomano. En este caso, desde allí comienzan una serie de problemáticas, pero que vuelvo e insisto, por otro tipo de dinámicas, la Segunda Guerra Mundial y ya la Guerra Fría, lo que hizo fue invisibilizar de alguna manera esos conflictos, o como fue el caso en Sudán, con la confrontación constante entonces de la región del sur por querer buscar su independencia, y en la República Democrática del Congo también, con las situaciones particulares que han tenido estos conflictos en diferentes países del mundo. Digamos que en Latinoamérica no había un panorama distinto. Digamos que la complejidad del panorama del contexto latinoamericano era mucho mayor, porque de alguna manera ha sido una región marcada por severas desigualdades, condiciones sociales complejas, que lo que han hecho es constituirse en un caldo de cultivo para estos conflictos. Creo que los ejemplos más fehacientes que podemos identificar ocurren en México, con todo el problema, digamos, de los carteles del narcotráfico, pero también en Centroamérica se comenzaron a presentar dificultades
que venían incluso desde la década de los 60, como fue el caso en el contexto de Guatemala con las comunidades indígenas y en El Salvador con la marginación que se dio de la población campesina. Digamos que estas situaciones tampoco fueron ajenas al contexto colombiano. Digamos que Colombia ha tenido un panorama muy álgido que viene desde la finalización del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con todo lo que tiene que ver con la construcción del Estado-Nación, las dificultades que se dieron para comenzar con esa consolidación del Estado. Posteriormente, durante el siglo XX, por esa carrera sobre quién iba a llegar al poder, la lucha bipartidista entre liberales y conservadores que desencadenó lo que diferentes historiadores y sociólogos expertos en el tema de conflicto armado han denominado como el periodo de la violencia, justamente por ese recrudecimiento que tuvo para el país. Y pues finalmente también algo que sucedió con el Frente Nacional, que pues de alguna manera, si bien fue un momento de negociación visto bien por algunos y mal por otros, pero finalmente fueron los dos partidos repartiéndose el poder, tratando justamente de conciliar esas diferencias que se venían, digamos, cocinando en el país y que estallaron en mayor medida en 1948 con el asesinato de Gaitán. Entonces, digamos, en este caso el Frente Nacional lo que hace es generar también una segregación de diferentes grupos políticos que quedaron por fuera de, digamos, de esa repartición del poder, y no solo del poder, sino que sabemos que la cultura misma clientelista del país lleva también a la asignación de puestos. Todo esto lo que generó fue una segregación de otros actores y por tanto conducir al surgimiento de diferentes movimientos guerrilleros, como fue el caso de las FARC y del ELN, que son, digamos, los grupos con mayor tradición en el país. Fueron grupos que se crearon desde la década de los 60, una vez que iniciaron los procesos de repartición del Frente Nacional, finalizando la década de los 50. Digamos que en este sentido se ha hablado mucho de cuáles han sido los impactos que ha tenido el conflicto experimentado por Colombia, como fue el caso, digamos, de Vázquez, que refiere cuatro aspectos fundamentales para entender esos impactos del conflicto, vistos desde perspectivas como los elementos psicológicos y sociales, la forma como el conflicto afecta la dimensión psicológica del individuo, también los asuntos políticos, como lo hemos visto y como está documentado por diferentes autores muy importantes del país como Fernán González o como Mauricio García Villegas en su libro Jueces sin Estado. Casi que los grupos armados se constituyeron en el Estado para muchas comunidades en las cuales el gobierno no lograba llegar, el Estado no lograba llegar con su poder infraestructural y despótico a esas regiones. Eso también, digamos, que podemos decir que el conflicto cambió mucho la dimensión política, las cuestiones socioculturales, las creencias y demás también se vieron afectadas por esto, y obviamente todo lo que tiene que ver con los detrimentos morales que genera el conflicto. En este caso, hablamos también de que el Registro Único de Víctimas cuenta con una documentación muy interesante con respecto al número de víctimas que ha tenido el conflicto armado en el país. En este caso, para 2020, con cifras de marzo de 2020, nos encontramos con cerca de 8.989.570 víctimas del conflicto, de las cuales el 50% eran mujeres, el 49.08% hombres, y una proporción restante, pero no menos importante, del 0.82%, hacían parte del colectivo o digamos de la identidad LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. El conflicto del país también ha sido estudiado desde otras perspectivas, no solo desde los costos psicológicos y emocionales, sino también de otros costos, como han sido los daños a las infraestructuras. Ha sido también ampliamente documentado los daños en los oleoductos, en las vías públicas, etcétera, puentes y demás. También por la inversión que ha demandado en seguridad y defensa, especialmente desde el Plan Colombia hacia acá se ha venido fortaleciendo, o digamos el país fortaleció mucho la capacidad de inteligencia de sus fuerzas militares, y esto pues obviamente condujo a que digamos, el conflicto tuviera unos costos significativos justamente por tener que invertir en este frente de seguridad y defensa, pero también, y digamos el más importante y el que ha estado más ampliamente documentado en la literatura por diferentes autores, son los daños que se han generado en el tejido social, en las formas de interactuar de las personas, y también se reconocen daños respecto a la productividad, es decir, la capacidad que pierden las personas para poderse vincular con el sector productivo, por minas antipersonas, etcétera. Sin embargo, después digamos, de lo crudo que ha sido el conflicto, también se han dado aproximaciones de paz
significativas. La primera arrancó en la década de los 80 con Belisario Betancur y sus iniciativas de paz, en las que se acogieron, por ejemplo, diferentes grupos guerrilleros que ya hoy hacen parte de la vida política nacional, como fue el M-19. Sin embargo, las FARC y el ELN, que son los grupos con mayor antigüedad en el país, no, digamos que durante esta época, durante los 80, no vieron con buenos ojos esos procesos de negociación y lo que hicieron fue salir del paso de ello. Solamente hasta la finalización, digamos, del conflicto con las FARC en 2016, con la firma del acuerdo entre el gobierno de Santos y este grupo guerrillero, pues se logró establecer un precedente significativo. En este caso, los acuerdos firmados pues, tenían 6 componentes clave. Uno tenía que ver con el desarrollo integral del agro, el otro con fomentar la participación política, con dar solución a los cultivos ilícitos, con generar compensaciones para las víctimas del conflicto armado, con dar una finalización al conflicto y con establecer medidas justamente para la implementación y verificación de los acuerdos. En ese sentido nos surgió una pregunta y es cuáles son las reflexiones que pueden derivarse para los procesos de construcción de paz en Colombia a partir de esos acuerdos que ya se celebraron en Centroamérica en el siglo anterior. En este caso, la metodología propuesta es un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo. La unidad de análisis son los acuerdos de paz que se suscribieron en Centroamérica. En este caso, tomamos como referente el de Guatemala y El Salvador. La muestra estuvo constituida por 17 documentos recuperados de distintas bases de datos que son reconocidas de hecho por el sistema de medición de revistas Publindex de Colciencias. Tomamos también entonces como categorías de análisis, por un lado el análisis que se hizo de los acuerdos de paz en Centroamérica y por otro los elementos de análisis para los aprendizajes derivados para el contexto colombiano. Como consideraciones éticas entonces tenemos el respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, lo que digamos en el documento final queda reflejado a través de la citación y referenciación de aquellos materiales que no son parte de nosotros como investigadores. Las principales bases de datos de donde recuperamos materiales fueron Cielo, Redalic con 4 artículos y ya las otras se inscribieron por ejemplo en DOAG, en Gestor, en Dialnet, en Scopus y en Procast. En este sentido, para el diseño metodológico entonces, para hacer el análisis de los acuerdos de paz tuvimos en cuenta 3 cuestiones. Primero, los aciertos de esos acuerdos, luego las falencias y por último las oportunidades de mejora identificadas. Y para las reflexiones derivadas para el contexto colombiano, entonces tomamos como referente el concepto de cultura de paz desarrollado por Armenta 2018, que en este caso entonces hablamos de educación para la paz, de respeto por los derechos humanos, de la promoción de un desarrollo económico y social sustentable, de la equidad de género y la participación democrática. ¿Qué tenemos como resultados? Esas 2 categorías que les mencioné en el apartado metodológico, una contextualización de los acuerdos objeto de estudio, Guatemala y Salvador, y finalmente las reflexiones derivadas para el contexto colombiano. En este sentido, desde la contextualización de los acuerdos tenemos el acuerdo de Chapultepec, que fue el suscrito entre El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Cuál fue el contexto de este acuerdo? Pues primero una monopolización del poder político por las clases tradicionales dirigentes, clases privilegiadas que de alguna manera lo que hicieron fue limitar digamos, la participación política de otros actores, lo que llevó al surgimiento de un movimiento guerrillero constituido por 5 movimientos, que en este caso es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hubo un proceso de gobernabilidad excluyente y autoritaria que, como les digo, lo que hizo fue segregar a otros actores sociales, especialmente acá, digamos, en este conflicto, primó mucho la marginalización de la población campesina. Hubo condiciones del contexto que llevaron al surgimiento entonces de esos movimientos de izquierda. Entre ellos tiene que ver también como la influencia que tuvo la Revolución Cubana para este caso. Hubo daños significativos sobre la población civil y lastimosamente creo que también como pasó en Colombia con las FARC y con el ELN, que los grupos que inicialmente, estos grupos de izquierda que inician con una ideología clara, pues se desvían de alguna manera por otro tipo de vías que no son las correctas, como es el caso del narcotráfico y la corrupción. Estos acuerdos logran surgir entonces solo a partir de 1992, coincide con la finalización de la Guerra Fría. Estados Unidos tuvo mucho que ver en la solución de este conflicto justamente por haber sido parte de los catalizadores del conflicto. Hay una relevancia en este contexto para el acuerdo de la creación de una comisión de la verdad justamente para la reparación integral
de las víctimas del conflicto armado, la creación de un nuevo partido político derivado entonces de la terminación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es un aspecto positivo. La importancia también del sistema de justicia transicional por su capacidad entonces, o por lo menos por proyectar la capacidad de ajusticiar a aquellas personas que hicieron daño durante la época del conflicto, pero aunque los acuerdos pues, se constituyen en un factor de éxito justamente por haber sido por haber coincidido con la finalización de la Guerra Fría, igual digamos que la posguerra persisten unos problemas significativos que tienen que ver con la polarización que se genera en los movimientos, justamente porque todavía hay confrontaciones significativas entre los grupos de derecha y los grupos de izquierda. Y se han derivado entonces también otros problemas que han hecho que se recrudezca el conflicto en El Salvador, como es el caso de la delincuencia común. En el contexto de Guatemala tenemos entonces el acuerdo de paz firme y duradera, digamos que fue el caso entre Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Estas confrontaciones fueron desde 1960 hasta 1996, cuando se logró hacer la firma de los acuerdos de paz. Fue un conflicto también muy prolongado en la región centroamericana, que cobró aproximadamente más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Digamos que el catalizador principal de este conflicto son los problemas étnicos y raciales por la segregación que se dio en la participación política de las comunidades indígenas, una represión por parte del Estado, en este caso con violaciones sistemáticas a los derechos humanos y segregación de esos grupos sociales, que lo que hizo fue marginarlos de la participación política, un exterminio masivo de las comunidades indígenas, en este caso de las poblaciones maya. Se destaca de este acuerdo el papel que ejerció la ONU para poner finalización al conflicto y el impacto de la movilización social para llevar a la agenda política global el conflicto que tenía Guatemala. Hay una importancia de los cambios institucionales para poder fomentar la participación política que se deriva pues propiamente del acuerdo, una activación del sistema judicial para el escenario de posconflicto que tiene como finalidad también esa reparación integral de las víctimas, una apertura cultural del sistema judicial, toda vez que fue posible, por ejemplo, que las comunidades indígenas accedieran a ese sistema judicial y para ello se les diera, por ejemplo, la facilidad de contar con un intérprete. Pero también algunas falencias identificadas en la literatura hablan de una parálisis del sistema judicial porque en últimas, pues los cambios institucionales que se dieron finalmente igual generaron una incapacidad, una parálisis del sistema para poder castigar a las personas que habían cometido delitos. Bueno, como segundo componente tenemos entonces las reflexiones que se derivan para la construcción de paz en el contexto colombiano. Como les dije, estamos utilizando unas categorías que provienen de Armenta 2018 en su concepción sobre lo que es cultura de paz. Hablamos entonces de educación para la paz, promoción del desarrollo económico y social sustentable, el respeto por los derechos humanos, la equidad de género y la participación política. Respecto a la educación para la paz, de El Salvador, por ejemplo, rescatamos que se deben propiciar estrategias que fomenten la educación para la paz desde una perspectiva de múltiples actores, que incluya tanto, digamos, no solamente a la sociedad civil, sino también a los mismos representantes políticos, evitando sus procesos de polarización que generan problemas o pugnas al interior del país. Para el caso guatemalteco, también se tiene, por ejemplo, la creación de espacios que permitan fomentar la paz en las comunidades, pero además fomentar espacios educativos que permitan una reconciliación integral entre las víctimas y los victimarios. Respecto a la promoción del desarrollo económico y social, pues en El Salvador no tenemos registro a partir de los documentos que consultamos, pero en Guatemala sí digamos que entre las reflexiones que se derivan es la necesidad de poder potenciar las agendas de desarrollo que se derivan de esos procesos de negociación y muy importante porque también pasa cuando hemos estudiado, por ejemplo, otros conflictos como ha sido el de Israel y Palestina, y es verificar la forma en cómo se implementan los modelos económicos que se derivan de esos acuerdos de paz, que casi siempre hablamos de la imposición de un modelo de desarrollo liberal que en ocasiones no es compatible con las dinámicas de los contextos. En cuanto al respeto por los derechos humanos, entonces de El Salvador vemos que se deben establecer comisiones de la verdad para poder promover una reparación integral de las víctimas. De Guatemala hay que aprovechar entonces esos cambios institucionales que emergen de los procesos de negociación con los grupos insurgentes para poder fortalecer instituciones o crear instituciones que promuevan el respeto por los derechos humanos y fortalecer los sistemas de justicia transicional para poder garantizar que efectivamente las víctimas del conflicto armado van a ser reivindicadas.
En cuanto a equidad de género, El Salvador tampoco identificamos ninguna información al respecto, pero de Guatemala sí se tiene, por ejemplo, la necesidad de potenciar el rol que ejercen las mujeres en el fortalecimiento de las infraestructuras para la paz, que son finalmente las que van a permitir mantener la paz una vez que se llega a esos procesos de negociación. Y en cuanto a participación democrática, entonces del Salvador tenemos que se deben propiciar transformaciones políticas que permitan una mayor apertura democrática, es decir, que se permita la participación de diferentes actores y que evitemos esa segregación que lo que hace es crear nuevos conflictos. Además, fomentar la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, porque de alguna manera esta pluralidad, de acuerdo con los autores que consultamos, lo que hace es permitir una mayor apertura a diferentes posturas que en ocasiones suelen ser también catalizadores de los conflictos. Y para Guatemala, entonces, reconocer el impacto que tienen las movilizaciones sociales, es decir, el impacto de las comunidades, propiciar transformaciones políticas que permitan una apertura democrática y promover la apertura cultural en los espacios de participación, que en este caso, digamos en el caso de Guatemala, como se los conté hace un momento, tiene que ver, por ejemplo, con la integración de grupos indígenas que normalmente tienden a ser segregados de estos escenarios de participación. ¿Qué conclusiones se derivan del ejercicio? Pues primero que hay un impacto de la finalización de la Guerra Fría en la visibilidad de los conflictos internos. Digamos que esa finalización de la Guerra Fría, el hecho de ya no tener que estar pensando todo el tiempo en la carrera por el espacio, no tener que estar pensando entre el lado bueno y el lado malo del mundo, porque esa fue como un poco la concepción de la Guerra Fría, llevó a que efectivamente pudieran relucir en la agenda política global todos esos conflictos que se habían dado desde mucho tiempo atrás y que no habían logrado llegar a la agenda para buscar soluciones efectivas. Los procesos de negociación en América Latina, sin lugar a dudas, se han constituido en un referente global en cuanto a los procesos de paz, justamente porque son procesos que han llevado mucho tiempo, son conflictos que vienen desde la década de los 60, por ejemplo, y que han logrado resolverse de manera efectiva, aunque igual está también documentado que persisten problemáticas significativas por los grupos disidentes que quedan de estos movimientos y creo que Colombia no es la excepción y lo hemos visto en la prensa de manera suficiente con las disidencias, por ejemplo, de las FARC. La construcción de paz es un proceso complejo y de largo aliento y por tanto demanda muchos esfuerzos, demanda esfuerzos no solamente desde los actores políticos, sino también desde la sociedad civil e incluso desde el sector productivo, aunque muchas veces no se crea. Igual existen vacíos en la literatura que consultamos respecto al rol que han ejercido las mujeres en los procesos de construcción de paz, que consideramos que es importante que se puedan fomentar nuevas investigaciones frente a este asunto y pues el ejercicio como tal que realizamos no pretende ser una extrapolación de aprendizajes de manera arbitraria del contexto colombiano, porque somos conscientes que cada contexto tiene sus particularidades, no es lo mismo el conflicto armado que vivió El Salvador, al que vivió Guatemala, al que ha vivido Colombia, pero de alguna manera lo que trata de hacer es generar nueva información para los tomadores de decisiones y para diferentes actores que tienen que ver con estos conflictos para buscar salidas negociadas de los mismos y aprender de esos procesos pasados que lo que hacen como tal es fortalecer los procesos que se lleven a cabo en el futuro, como es el caso del proceso de negociación que está adelantando y que tiene un poco en parálisis en este momento el Estado con el ELN. Es un poco de las referencias que utilizamos para la realización de este trabajo. Si desean ampliar información con respecto a esta investigación, con muchísimo gusto pueden contactarme. Les dejo mi número de teléfono celular, les dejo mi correo institucional y mi correo personal, agradeciéndoles mucho por su atención. Que tengan un feliz día y nuevamente muchas gracias por participar de este Congreso de Retos 4.0 organizado por la Corporación Universitaria Americana.